dedicada a hablar de los mitos y los retos de la reactivación económica en México. Estamos viviendo debates muy fuertes en relación a cómo reactivar y cómo hacer fases en la reactivación. Yo quiero darle contexto a esto en las declaraciones de Agustín Carstens de la semana pasada, el gerente general del Banco Internacional de Pagos. Carstens decía, mucho ojo con la frugalidad financiera, porque estamos viendo cómo un problema de liquidez en los países se está convirtiendo en un problema de los fundamentos de la solvencia de las empresas. Esa es una declaración muy interesante. También decía Carstens, la política monetaria por sí sola no crea crecimiento, ¿no? Entonces, en esta discusión de la deuda de los países, de la deuda pública, en la discusión de la forma de reactivar, de la forma de focalizar y de la forma de hacer el delivery de estos apoyos a la reactivación económica, pues damos inicio a esta sesión. Bienvenidos todos y vamos a dejar la palabra para que Hugo Félix haga una breve introducción a la sesión. Adelante, Hugo. Muchas gracias. Muy buenos días. Hoy tenemos dos súper invitados. Patti Armendáriz, una mujer muy capaz y apasionada, doctora en Economía por la Universidad de Columbia y ha sido profesora de Macroeconomía Avanzada en el ITAM. Es una de las arquitectas de la regulación bancaria. Fue la primera vicepresidenta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores durante los 90s, durante la época más compleja, y dejó un sistema financiero sólido. Después ha sido directora adjunta del Banco Internacional de Pagos, del BIS. En la actualidad es directora general de la Financiera Sustentable, consejera independiente de Banorte y otras empresas, y es la única protagonista femenina de la serie Shark Tank. Bienvenida. Hola, Patti. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias a esta oportunidad del Club de Economistas. De veras, muchísimas gracias. A ti. Y Miguel Mesmacher, por otra parte, pues es economista por el ITAM, tiene el doctorado en Economía por la Universidad de Harvard, ha sido subsecretario de Ingresos y subsecretario de Hacienda. Es uno de los arquitectos de los últimos 12 paquetes económicos. No los más recientes, pero hasta el 2018 así lo fue. Además, también ha sido líder en varias reformas fiscales, la reforma energética y otras modificaciones legislativas cruciales para México. Fue uno de los responsables de la respuesta del gobierno mexicano ante la gran recesión de 2008 y 2009. Bienvenido, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación, Hugo. De verdad, un gusto estar aquí con ustedes. Y realmente es un honor estar participando con el Colegio de Economistas de Oaxaca. Muchas gracias. En el Colegio de Economistas de Oaxaca hemos realizado en esta época de pandemia 3 paneles. Uno, en el que establecimos y dialogamos sobre el posicionamiento de los economistas oaxaqueños con las organizaciones empresariales, con diputados federales y con el secretario de Economía de nuestro estado, en el que los tratamos de convencer de que la política fiscal del gobierno del estado debería esforzarse un poco más. Igualmente, también, por ejemplo, establecer incentivos para la formalización de las personas trabajadoras, dado que en Oaxaca el 82% de los empleados o de la gente en la población económicamente activa es informal. Mientras tanto, en estados como Coahuila es solamente el 35%. Esto establece retos importantísimos de los cuales quisiera que habláramos. Propuse a Patti y Miguel el título Retos y Mitos. Quizás aunque retos, o más bien mitos, prejuzga un poco los paradigmas de lo que se está entendiendo,
quise que fuera una palabra atractiva y que genere cierta polémica, porque las discusiones son durísimas, las que se están dando, y claramente hay una divergencia entre el entendimiento y la realidad, o el entendimiento común y la realidad. Quiero plantear algunas preguntas y mencionar algunos retos por revisar. Hoy, la Ciudad de México y otras ciudades del país están ya en actividad en oficinas. Ya hay restaurantes, centros comerciales a punto de abrir, tiendas en el centro ya abiertas, los vuelos comerciales están por incrementarse y supongo que ya se siente mucho más el tráfico que en meses anteriores. En Oaxaca es parecido el proceso de reapertura, aunque la curva de niveles de contagio tiene un rezago respecto de las ciudades que han sufrido más. Quizás todavía no llegamos al nivel máximo de contagios. Ante esto, los economistas de Oaxaca sentimos que francamente es un poco a ojos cerrados esta reapertura, puesto que como país hemos tenido una respuesta tardía y limitada, en la que nos acompaña Estados Unidos, Suecia y Brasil. La pregunta primera es, ¿la epidemia está bajo control? ¿Lo estará en nuestro estado? ¿Lo estará a nivel país? ¿La reapertura es sostenible y existe un alto riesgo de rebrote y por lo tanto de reconfinamiento? ¿Qué condiciones podrían hacer la reapertura un poco más segura? Quiero hacer dos menciones antes de dar la palabra a nuestros excelentes panelistas. Uno es la caída en el índice compuesto de indicadores coincidentes que combina el PIB mensual, el índice de volumen físico, de la actividad industrial, el número de asegurados permanentes, entre otras. Según el ciclo clásico de la recesión de 95, fue 23.1 esa caída. En esta recesión ahora es de menos 30.8%, es decir, una caída sin precedentes, del pico de mayo de 2018 a la fecha. El presidente, por su parte, dice ver las cosas con optimismo y que hay motivos para demostrar que ya tocamos fondo. En su mañanera del viernes, el presidente ofreció 3 datos que son signo de la recuperación económica. Uno, que este semestre aumentaron las ventas de autoservicio en 8% en términos reales. 2, que la pérdida de inscritos en el IMSS pasó de 550,000 en abril a 345,000 en mayo. En mayo aumentaron 18% con respecto a abril. Mi comentario a esto es que es correcto enfocarse en el empleo porque es una de las variables con mayor sensibilidad al ciclo y las remesas, si bien son parte de una red de protección, no son una variable de política del gobierno. Es correcto que esta recuperación que la caída ya tocó fondo y por lo tanto que puede haber señales firmes de que habrá una recuperación, quizás que esta recuperación será en B. Veamos. Por último, y ya para cerrar y dejarle la palabra a Pati Armendáriz, la semana pasada se publicó un artículo en Bloomberg cuyo título es López Obrador está haciendo la tragedia de México peor. La indiferencia fiscal del gobierno federal es inexcusable. Es imposible saber ex ante qué medidas ortodoxas de rescate realmente funcionan en algún país para contrarrestar esta inédita crisis, dijo Pati Armendáriz en un tuit. Más que poner dinero en apuestas riesgosas de futuro desarrollo, el gobierno necesita gestionar la crisis inmediata. ¿Debería aumentar las transferencias en efectivo? Esto lo comento yo. Directas a los trabajadores de la economía informal. Sin embargo, el margen fiscal quizás no dé para eso. Este editorial es un editorial grave, el de Bloomberg, como dijiste, Pati, porque Bloomberg es un market maker. Entonces, esas expectativas habría que atenderlas y sin embargo la Secretaría de Hacienda no aclaró nada.
no es común que lo haga ante cualquier editorial de Bloomberg o de Wall Street o de quien sea. Sin embargo, establece un paradigma en el cual, si la respuesta fiscal fuera mucho más audaz, según Bloomberg, seguramente la economía en general podría responder mejor. Esto no lo sé, no sé, será un mito o un entendimiento quizás parcial. Ante esto, aquí quiero dejarla, y antes de ir con Patty, quisiera hacer una encuesta breve, rápida, en la cual, adelante, les preguntamos a todos nuestros asistentes cómo creen, qué forma tendrá la recuperación económica en México. La opción A es una V, la opción B es una U, después una L, es decir, una recesión profunda, una W con un proceso errático, o una palomita, perdón, no teníamos símbolos, entonces esa J quiere decir una palomita. Está abierta para que ustedes puedan contestar, por favor. Yo voy a contestar la mía. Ah, no, el anfitrión y los panelistas no pueden votar. No pueden votar. Bueno, a ver, tienen... Tenemos 50 de 97 participantes, 52. ¿Puedes ver los resultados o te los pongo en pantalla? ¿Puedes mostrarnos los resultados, Adriana, por favor? Dale. A la 1, a las 2 y a las 3 voten porque vamos a cerrar. A todos les salió en su pantalla, ¿no? Ahí está, ahí están los resultados. Mira, bastante repartida entre la U y la L, pero optimistas Entre la no U son. y la L. Y la palomita solamente 13%. Resulta, está interesante este resultado. No, la U, la L y la W. O sea, sí, la gente está muy pesimista. Es cierto, sí. Es cierto. Nuestros asistentes están muy pesimistas. Qué barbaridad. Bueno, pues adelante, Patty. Gracias. Pues, mira, justamente a raíz del Twitter al que te refieres, de la cuestión esta de Bloomberg, fue que preparé algo para este panel y tratando más que nada ver la parte estructural y no la coyuntural, dejar la parte coyuntural a las preguntas a las que te refieres de la salida y todo, y el manejo para preguntas posteriores. Y sí, efectivamente, como tú bien lo dices, algunos analistas han criticado al gobierno por no implementar suficientes medidas de gasto gubernamental para atenuar los efectos de la crisis que nos aqueja y para reactivar la economía. Y sí, efectivamente, como dices tú, Bloomberg comenta que seguir contando centavos ante una crisis histórica que ya ha destruido al menos 1 millón de empleos formales es inexcusable. En comparación con sus vecinos, México, afirma Bloomberg, mantiene un porcentaje manejable de deuda en relación con su PIB, lo cual le da margen al gobierno para endeudarse. Yo pienso que como economistas, y máxime si somos formadores de opinión y de mercados, como lo es Bloomberg, debemos de ser muy responsables de nuestras opiniones respecto a la calidad del manejo económico de un gobierno para contrarrestar la crisis. Esto es particularmente relevante para el caso de México, que inició con este gobierno un intento de tratar de sacar al país de 4 grandes males que nos aquejan: la corrupción, la desigualdad, el pobre crecimiento económico, la violencia, y que las medidas poco ortodoxas que el gobierno está tomando han generado mucha incertidumbre, principalmente entre los inversionistas, en cuanto a si estas medidas contribuirán al logro de sus objetivos o nos irá peor. Y considero que influir en esos inversionistas con condenas apocalípticas, por lo que a juicio de algunos analistas como Bloomberg es un mal manejo de la crisis, podría incidir en mayor o menor medida en el éxito o fracaso de la actual administración en el logro de sus objetivos, porque los mercados muchas veces se guían de opiniones y pueden provocar las famosas profecías autocumplidas. Es decir, la responsabilidad de las bolas de cristal es algo muy serio,
principalmente por la vulnerabilidad por la que México está pasando ante los mercados de inversión. Es por eso que hoy trato de contribuir al análisis de las consecuencias de una política de austeridad en el manejo de una crisis como la que estamos sufriendo, a la luz de la experiencia de la única crisis que considero comparable con la actual, que es la crisis de los 30. Recordemos que todos los economistas sabemos que históricamente a la caja de herramientas a la que han acudido los gobiernos para salir de sus crisis es muy diversa. En términos muy generales, hasta legos diría yo, podemos dividir esta caja de herramientas a muy grandes rasgos en dos comportamientos: la política monetaria y la política fiscal. La política monetaria, en el caso de la única crisis, en términos de anticrisis, se refiere en términos generales a aumentar la liquidez mediante diversos instrumentos, principalmente por parte de los bancos centrales, para evitar que las empresas y principalmente los bancos puedan tener problemas de insolvencia al no cumplir con sus pagos programados y para estimular a la economía a través del crédito y menores tasas de interés. Es posible que esta sea la parte a la que estaba refiriendo el doctor Carstens. En el caso de la única crisis que creo que puede ser comparable con la actual por su generalización a todos los países y su profundidad, que es la crisis de los 30, los monetaristas aducen que fue precisamente la falta de estímulos monetarios la que provocó una deflación de la economía norteamericana, por lo que se conoce como la Gran Depresión, donde, para el caso de Estados Unidos, les llevó a una década volver a tasas de desempleo anteriores a la crisis. Los monetaristas aducen, por ejemplo, que el mantenimiento de tasas a su juicio altas, a la que los bancos privados podían descontar sus activos con los bancos centrales, mantuvieron contraída la liquidez, provocando una deflación y una crisis generalizada. Por su lado, la política fiscal anticrisis se refiere al gasto gubernamental que puede utilizarse para sostener el empleo y o recuperar la demanda de bienes y servicios que se ven afectados. En cuanto a su efectividad, y nuevamente tomando como punto de referencia la Gran Depresión, Estados Unidos, por ejemplo, mantuvo un déficit creciente desde 1931 hasta 1936, mientras que la recuperación económica arrancó hasta 1933, 3 años después, y le llevó a aquel país 6 años para regresar a su nivel original de demanda agregada, lo que podría indicar que en el mejor de los casos, los déficits tienen un efecto retardado. Por supuesto que el debate de veras aún se mantiene, me parece increíble, donde los fiscalistas han argumentado que a pesar de que la economía de la Gran Depresión mantuvo déficits, estos no fueron suficientes. En la mitad de estas dos grandes corrientes explicativas, por supuesto, existen docenas de combinaciones que no abordaré en esta nota por tratarse más bien de explicaciones de los mecanismos a través de los cuales una política operó o no para contrarrestar la crisis de los 30. A la luz, pues, de la experiencia de los 30, ¿qué podríamos concluir sobre cuál de las dos medidas es efectiva o la adecuada o la más efectiva para una crisis donde parecería que, además de enfatizar el gasto para la salud, se necesita prioritariamente proteger el empleo y contribuir a la recuperación de la demanda agregada? Algunos economistas como Romer, en su seminal estudio, argumentan que las políticas fiscales fueron menos efectivas que las monetarias si seguimos pensando en las enseñanzas de la crisis de los 30, en franca comparación entre ambas. Pero la evidencia empírica para mí, señores, no es concluyente. Cuando menos para el caso de la Gran Depresión, que para mí es el punto de referencia que podríamos usar. Y si ni siquiera nos ponemos de acuerdo ex post a qué herramientas contribuyeron a la profundidad de la crisis de la Gran Depresión o cuáles a su recuperación, ¿cómo podemos ser tan categóricos de que porque México no ha incurrido en un déficit suficiente, le va a ir peor que los que sí incurrieron en ello para el manejo de la actual crisis? En la parte monetaria, por ejemplo, México ha sido muy activo a través del provisionamiento de la liquidez que las empresas y el sistema bancario habrán podido necesitar. Mediante estas medidas, por ejemplo, la variable M1, que es la medida más elemental de la oferta monetaria o de provisionamiento de liquidez en términos generales en el sistema, manejada por Banxico, en los últimos 5 meses,
ha aumentado casi un 13% en comparación con un 0.3% durante el mismo periodo del año anterior. Estas medidas han incluido una baja de las tasas de interés de 200 puntos base y un paquete económico equivalente al 3.3% del Producto Interno Bruto para permitir al sistema bancario tener la liquidez necesaria para cumplir con sus obligaciones, para dar facilidades de no pago a sus deudores, cumplir con sus compromisos de líneas de crédito que han sido utilizadas por las empresas preponderantemente para cubrir sus necesidades de liquidez. Y fundamentalmente, casi el 50% del esfuerzo monetario ha sido para dotarlos de liquidez, para otorgar créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas. Es aquí, en la parte monetaria, a donde considero que el gobierno ha considerado un apoyo preponderante al sector empresarial. No por el lado fiscal, como lo exigen algunos, sí por el lado monetario, como parecen ignorarlo. Por el lado fiscal, efectivamente, México ocupa los últimos lugares en sus esfuerzos fiscales para contrarrestar la crisis. Pero esta medida es tan poco predictiva de cómo nos irá, que el Fondo Monetario Internacional predice que México incurrirá en una caída del PIB equivalente a la que sufrirán otros países que sí han incurrido en déficits considerables para intentar reactivar sus economías. Pero también ha indicado el fondo que México tendría más posibilidades de salir más rápido de la crisis por la relativa menor deuda a PIB incurrida. Más aún, la relación entre el gasto y sus efectos es tan poco lineal que se predice que Estados Unidos, con un gasto del 13% del PIB, caerá un 8% en 2020 y se recuperará un 4% en 2021, mientras que otras economías avanzadas que han gastado menos, sus PIBs caerán un 4.5% y se recuperarán al mismo 4.5% en 2021. Que alguien me explique, por favor. En comparación de cifras de empleo, mientras en Estados Unidos la tasa de desempleo alcanzó el 14.7 en abril, el mismo mes en México la tasa de desempleo fue del 4.7 según el INEGI. Y mientras la tasa de desempleo en Estados Unidos ha iniciado su disminución, en México la caída en el desempleo formal también se ha contenido con una 1/3 parte del gasto con respecto a nuestro PIB en relación con aquel país. Por otro lado, las medidas fiscales que se están considerando para contener el desempleo en México, adicionales a las monetarias para apoyo a las empresas, comprenden la concentración del gasto gubernamental en obras de infraestructura. En conclusión, para mí, señores, no creo que podamos condenar a México al fracaso en el manejo de la crisis, solamente basados en el manejo de su gasto público por dos razones. Por un lado, no estamos considerando las medidas monetarias y de empleo que se tomaron y principalmente es imperativo considerar la cautela de las predicciones que es necesario dar, dado lo inédito de la crisis y la falta de contundencia empírica sobre los efectos de aplicar las diversas medidas de reactivación a nuestro alcance. Esos son los comentarios que tengo que hacer al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Pues tenemos en resumen algunos puntos clave, empezando con mucho ojo a los comentarios que se hacen en medios que tienen una influencia en los mercados. Dos, una crisis comparable que únicamente se encuentra en la de los 30, una discusión no saldada al parecer entre la caja, ¿no? Entre la efectividad de las herramientas que están en la caja de las políticas públicas económicas, que son política monetaria y política fiscal, y algunos números básicos que nos muestran que el mayor gasto no está claramente relacionado ni con mejores perspectivas, ni con un mejor desempeño, por lo menos en este corto plazo. Y bueno, esto está también muy alineado con la lectura de las bolsas en Estados Unidos, que están a punto de alcanzar su mejor momento en muchísimos años en medio de una crisis económica muy fuerte. Muchas gracias, Patricia. Y Hugo, te dejo la palabra para que hagas la presentación del siguiente panelista, que es Miguel Mesmacher. Bueno, a Miguel ya lo había presentado. Miguel hizo una
tiene preparadas algunas láminas, como tú quieras, Miguel, si las quieres compartir o las quieres leer. Vamos a ver que tengas la posibilidad de compartir tu pantalla, como tú quieras. Adelante, Miguel. Sí, la comparto con ustedes. Y lo que van a ustedes ver es, primero, voy a hacer un poco más de referencia a cómo está la situación en la coyuntura, pero ya después hablando también, como hizo Patricia, sobre un poco la parte de políticas. Y de hecho, quizás anticipando un poco el resumen, mi visión es muy parecida a la de Patricia. Yo creo que sí hay un poquito más de margen fiscal del que ella menciona, pero mi impresión es que en lo financiero se han venido haciendo bien las cosas y el margen fiscal es bastante moderado, y voy a hablar también un poquito de por qué creo yo eso. Pero un poquito, empezando primero para compartir con ustedes y platicar sobre cómo estoy viendo yo la pandemia y el efecto económico y la recuperación per se, un poquito empezando con la discusión de qué es lo que creo que va a pasar con la economía y ya después un poquito hablar del tema de las políticas públicas. Igual que Patricia, me voy a referir primero a una experiencia histórica, solamente que ella se refirió a la Gran Depresión. Yo me voy a referir al episodio de la influenza española de inicios del siglo XX, un poco para ver qué es lo que sucedió desde el punto de vista de lo que probablemente es la pandemia más similar a la que estamos viviendo hoy en día. Entonces, un poquito para que ustedes puedan tener esto como una referencia histórica. Lo que ven en la gráfica de la izquierda son las tasas de mortalidad de la población, que a nivel global la pandemia a lo largo de los 3 años en que estuvo vigente, de 1918 a 1920, llevó una tasa de letalidad del orden de 2% más o menos, que no es muy distinta de lo que hoy se estima pudiera terminar siendo la tasa de mortalidad vinculada, bueno, la tasa de letalidad vinculada a COVID-19 a nivel internacional puede ser que termine siendo de 2% con una tasa de mortalidad un poco más baja. Ahora bien, ¿por qué les presento esto? Porque esto lo que muestra es cómo fueron evolucionando los fallecimientos a lo largo de este periodo en ausencia de una vacuna o de medicamentos eficientes. Entonces, obviamente, todo esto puede cambiar si el día de mañana consiguen una vacuna y se inventa. Seguramente que la evolución va a ser mucho más favorable de lo que yo les voy a estar presentando. Lo que yo les voy a presentar va a ser qué sucedería y qué esperaríamos en tanto se llega a descubrir una vacuna o una medicina efectiva. Entonces, lo que vemos del episodio de la influenza española de inicios del siglo XX es que, de hecho, el episodio duró 3 años. Claramente la tasa de letalidad, y aquí lo pueden ver, durante 1918 fue de 1.5% y ya después bajó rápidamente a 0.5 y después a 0.1, entonces claramente sí hubo una tendencia descendente bastante pronunciada, pero fue un fenómeno que duró varios años en ausencia de vacunas y de medicinas, y en ese sentido, de nuevo, en ausencia de vacunas y medicinas, es probable que el episodio tenga efecto durante varios años. Es lo que yo creo que es más razonable suponer. Lo que ven en la gráfica de la derecha es qué es lo que sucedió con el PIB y con el consumo a nivel global y en el caso de México también asociado a ese episodio. Y lo que pueden ver es que ya en el acumulado de los 3 años, esto es desviación con respecto a su tendencia en términos per cápita, a nivel global el PIB per cápita bajó 6%, el consumo 8% y los números para México son muy parecidos. De hecho, México tuvo una tasa de mortalidad muy similar al promedio global. Entonces, claramente en ese episodio, igual que en el actual, hubieron efectos muy pronunciados desde el punto de vista tanto de la producción como desde el consumo, y fueron procesos que desafortunadamente fueron relativamente tardados. En ese contexto, sí, yo creo que vale la pena enfatizar que sí, lo más probable es que hayan diferencias con respecto a ese episodio. Claramente tenemos mucho mejores prácticas médicas y la respuesta epidemiológica ha sido mejor que hace un siglo. Entonces, seguramente a nivel agregado, lo más probable es que estemos observando una menor mortalidad. Ahora bien, ¿qué nos está pasando? Como está habiendo una respuesta médica y epidemiológica de aislamiento mucho más fuerte que hace un siglo, algunas de estas medidas epidemiológicas más fuertes puede ser que nos lleven a un efecto más fuerte sobre actividad económica, y eso lo voy a discutir un poco más en un segundo.
Por otro lado, y esa es la gran esperanza, que de alguna manera, pues estos avances médicos notables que hemos tenido durante los últimos 100 años nos permitan que el episodio realmente sea de menor duración, pero obviamente lo que estábamos viendo es que de todas maneras, pues a lo mejor en lugar de 3 años, pues lograremos acortarlo a 1 año y medio, o ojalá incluso menos. Entonces, en ese sentido, yo también esperaría que durara menos el episodio, pero sí claramente dejando evidencia de que sí es algo que pues tenderá a durar cierto periodo de tiempo. Ahora bien, ¿qué tanto se recuperen nuestras economías? Pues va a depender mucho pues, del tipo de respuesta epidemiológica que estemos observando, ¿no? Claramente, los que han sido espectaculares en cuanto a su respuesta han sido principalmente los países de Asia-Pacífico, Corea del Sur, Taiwán, Australia, Nueva Zelanda. Después tenemos un grupo de países con respuesta tardía, se tardaron mucho tiempo, pero eventualmente pudieron articular unas respuestas muy fuertes, como en China y como en Europa continental, y ya después lo que se ha llegado a llamar a lo mejor una respuesta un poco más tardía o en algunos casos más limitada, y son claramente casos como el de Suecia, Estados Unidos, Reino Unido, Brasil y México, donde obviamente hay casos como Brasil y México, y aquí sí hay que distinguir que hay una disyuntiva importante, obviamente para países emergentes donde hay una cantidad de población grande en la informalidad es mucho más complejo articular respuestas epidemiológicas tan fuertes como por ejemplo las que se dieron en Europa continental, ¿no? Aquí lo presento muy rápido, ustedes seguramente esto lo ven todos los días en las noticias, claramente pues han habido en Europa esta respuesta de un incremento muy fuerte en defunciones y después su disminución, lo mismo en Asia, solamente que en Asia sí quisiera que notaran en la gráfica, la escala es una centésima parte de la de Europa. Entonces, obviamente sí, la diferencia desde el punto de vista de cómo se ha manejado esto en Asia-Pacífico ha sido muy superior a lo que hemos estado viendo en el resto del mundo y que augura cosas y sugiere cosas muy interesantes geopolíticas hacia adelante, pero pues ese es tema para otra discusión. Finalmente, el caso de América Latina, y donde aquí les enfatizo las defunciones de hecho registradas, eso sí es importante notarlo, las defunciones no son tan altas como llegaron a hacerlo en Europa, y sí la escala es la misma, llegando hasta 2 defunciones diarias por 100,000 habitantes. Entonces, en ese sentido sí pueden ver que en el continente americano, si bien se ha criticado mucho y ha habido mucho tema, las defunciones por 100,000 habitantes no han llegado a lo que llegó a ser lo peor en el caso europeo. El único problema es que las tendencias en América Latina, y ese más bien es el problema, o incluso en América en general, salvo Canadá, las tendencias tienden a ser al alza todavía en los contagios. Estados Unidos aparentemente empezaba a disminuir, si bien de manera mucho más lenta que en Europa, pero ya en cuanto empezaron con algunas medidas de apertura, probablemente de forma prematura, pues empezamos a observar un incremento muy fuerte en contagios que todavía no se ven defunciones, pero seguramente se estará viendo durante las próximas semanas. En el caso de México, y ya simplemente un poquito para cerrar con lo que estaba mencionando Hugo, aquí no le hagan caso a la parte sombreada, porque hay, como ustedes seguramente saben, lo que se reporta en las conferencias diarias son los datos por fecha de reporte, que a mí me parecen menos informativos. Prefiero yo presentarles la información por fecha de síntomas o por fecha de defunción. Eso implica que obviamente pues todos esos datos tienen un cierto retraso, entonces pues tenemos que irnos realmente a 10, 15 días para ver las tendencias que se observan tanto en contagios como en defunciones. En defunciones empezamos a observar una ligera disminución, lo cual es buena noticia, y en contagios observamos una cierta estabilización, pero claramente estamos lejos de una tendencia fuerte a la baja, tanto en contagios como en defunciones. Y en ese sentido, cuando menos, mi impresión es, cuando menos desde un puro criterio epidemiológico, sí es temprano para ir retirando restricciones, si bien obviamente sí es importante reconocer que México es un país muy complejo, con una cantidad importante de población en informalidad y donde eso obviamente establece retos pues mucho más fuertes que países más ricos que pudieron enfatizar sobre todo la parte epidemiológica. Pero claramente desde un criterio puramente epidemiológico sí parece temprano para estar retirando restricciones.
Pasando un poco a la parte económica, y aquí también me parece importante y me parece ilustrativo comparar lo que está pasando ahora con lo que pasó en 2009. En 2009 se cayó muy fuerte las exportaciones y la inversión. Vamos a ver lo mismo ahora. ¿Dónde está la gran diferencia? La gran diferencia va a estar en el consumo, que en 2009 se cayó más o menos lo mismo que el PIB. Pero donde hay, ustedes pueden ver en la gráfica a la derecha, los servicios se cayeron muy poquito. Y de hecho los servicios sirvieron de manera muy importante para anclar y minimizar el impacto económico de la crisis de 2009. La gran diferencia en la actualidad va a estar en que ahora sí vamos a ver una caída pronunciada en el consumo de servicios, y eso nos va a hacer que por cada mes de duración de la contracción el impacto sobre la actividad económica sea más fuerte de lo que habíamos visto en el pasado. Podemos, de hecho, hacer algunos escenarios y aquí lo que yo hago muy rápidamente es ver lo que ya se cayó el PIB en China durante el primer trimestre, que creo que es muy ilustrativo. En China el primer trimestre, para que sepan, se cayó 8,5%. Entonces, lo que hago yo, construyo unos escenarios muy sencillos simplemente para que tengan una idea, que es ¿qué sucedería si México tiene una caída durante el segundo trimestre del año como la de China, pero luego, por ejemplo, tiene una recuperación como la de 2009-2010, que es una recuperación muy rápida? De hecho, México fue de los países que más rápido se recuperan de la gran recesión, y lo que pueden ver es que eso nos da una caída en 2020 de 6,2% y una recuperación en 2021 de 3%. Están también algunos de los escenarios más pesimistas que mencionaba el público. Por ejemplo, si la recuperación fuera la mitad que en 2009-2010, entonces la caída en 2020 sería 7% y la recuperación de solo 0,5%. O si tuviéramos un W, que mencionaban algunos de las personas en la llamada, tendríamos también una caída de 7% y una recuperación también lenta de 0,5 en 2021. Entonces, claramente, pues esto sugiere que va a tomar cierto tiempo la recuperación. Hugo enfatizaba el tema del empleo. Básicamente, el empleo aquí, ustedes lo que pueden ver, este es el crecimiento del empleo y del IGAE. Pues la evolución del empleo va a seguir muy de cerca lo que esté sucediendo con el IGAE. Y finalmente, ya entrando a la parte políticas, aquí me gustaría enfatizar algunos aspectos distintos de lo que mencionó Patricia, pero creo que son complementarios. Algo de lo que se ha hablado muy poco, se ha hablado mucho de la necesidad de que México tendría que gastar más. Se ha hablado muy poco del posible deterioro por el lado de los ingresos públicos, sobre lo cual no tiene mucho el gobierno que hacer. Y aquí de nuevo les presento los números para 2009 y donde lo que ustedes pueden ver es que los ingresos tributarios se cayeron el doble de lo que se cayó el PIB. Y en particular el ISR se cayó casi el doble y el IVA se cayó más del doble porque se cayó mucho el consumo de bienes durables. Entonces, lo que cabe esperar, y ya lo empezamos a observar en los datos, en los resultados de finanzas públicas de mayo, es que pueda haber un deterioro bastante importante desde el punto de vista de ingresos públicos. Y como ustedes han visto también, pues los resultados en Pemex han sido malos, vinculado con la caída internacional en el precio del petróleo y también con el hecho de que la plataforma de producción no se recupera. Entonces, ¿eso qué implica? Que el gobierno va a tener un reto bien importante desde el punto de vista de tener que compensar una caída muy fuerte por el lado de ingresos. Entonces, no nada más es lo que mencionaba Patricia de paquetes de gasto muchas veces muy grandes y elefantiásicos. A mí, francamente, el paquete en Estados Unidos, les pongo un poco el ejemplo. En Estados Unidos resulta que la bolsa no se ha caído, pero se han perdido 40 millones de empleos a cambio de aumentar la deuda pública en 10% del PIB. Yo coincido con Patricia, es muy mal paquete. Yo en ese contexto sí creo que el gobierno mexicano sí podría tener algo más de apoyo, particularmente a población vulnerable. Eso no costaría mucho, para que sepan lo que era oportunidades, pues realmente costaba un poco menos de un punto del PIB, entonces tampoco necesitas mucho, pero sí el gobierno tiene que tener mucho cuidado, cuidando el hecho de que no puede expandir mucho el gasto porque va a tener que hacer frente a una caída fuerte en los ingresos. Patricia ya enfatizaba, las medidas por eso más bien se han concentrado en la parte financiera, con medidas de Banco de México y de Banca de Desarrollo, y la banca comercial
también el regulador bancario intentando fomentar que se vaya dando un aumento en el crédito. Y aquí ustedes pueden ver, esto es qué está pasando en el crédito acumulado a mayo, es lo mismo que Patricia mencionaba con M1, pero esto es con crédito, y pueden ver aquí que el crédito a las empresas está creciendo 12%, 13% real, este es el crédito de la banca comercial, comparado con 4% el año pasado y 3% en el promedio de los 5 años anteriores. Esto es diciembre a mayo. Entonces, claramente ahí sí está viendo algo y vemos lo mismo. Esto es por el lado de la banca de desarrollo, vemos exactamente el mismo tipo de resultado. Entonces, esa parte de financiamiento sí parecería estar funcionando bien. Ahora bien, un poco cómo veo yo la recuperación en distintos sectores. Lo que es clave es recuperación de la demanda, que es lo que está apretado. En la parte exportables ahí no hay mucho que hacer, ahí tenemos que esperar a la recuperación en Estados Unidos, si acaso conseguir financiamiento para que las empresas puedan sobrevivir este periodo de baja demanda. Consumo doméstico no durable, la verdad es el sector que ha tenido el mejor desempeño. Ahí básicamente lo que se ha venido dando de manera muy exitosa es buscar canales directos de venta a consumidores, dadas las restricciones por la epidemia. El consumo doméstico de durables, ese va a tener un reto bastante importante. ¿Por qué? Porque los bienes durables, como por ejemplo automóviles, necesitan, para que haya un buen consumo y que haya una buena demanda, necesitan que haya certidumbre y que la gente tenga riqueza. Aquí desafortunadamente vamos a tener incertidumbre y la gente en muchos casos tuvo que hacer uso de su riqueza. También hay algunos otros casos de hogares que pudieron ahorrar, pero en general aquí lo más probable es que en el balance eso quede apretado. La parte que es importantísima es la de servicios y ahí es fundamental que la gente tenga confianza de que la epidemia está bajo control. Mi impresión es que es el tema más importante y ahí es donde las autoridades sí necesitan reforzar sus mensajes para dejar claro y dejar claro a la población cuándo es que ya la situación esté bajo control para que eso nos lleve a una recuperación sostenida en servicios. Lo mismo inversión va a tardar tiempo también por el tema de incertidumbre. Finalmente, y esto un poco ya lo había yo enfatizado, y paso simplemente ya a las conclusiones, pues los países se van a estar recuperando, pero va a ser un proceso gradual. Obviamente, el que podamos tener una recuperación muy rápida realmente va a depender de soluciones médicas. Vamos a tener todos retos muy importantes a nivel de finanzas públicas, actividad económica, hogares y empresas. Lo más importante es intentar promover una recuperación de la demanda y para ello es esencial, mi impresión es que es esencial restablecer la confianza, especialmente a través de mensajes creíbles con respecto a cómo va la evolución de la pandemia para que de verdad la gente crea cuando le digamos que la pandemia ya está bajo control. Entonces, con eso terminaría mi participación. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Miguel. Hugo, no sé si quieres hacer algunos puntos claves sobre lo que ha dicho Miguel o pasamos directamente a las preguntas de los participantes. Me parece importante todo lo que han dicho Miguel como lo que dijo Pati. Yo pensaba que iban a tener una mayor diversidad. Está claramente la experiencia pues, de en es decir, teoría parecería que la haciendo mucha falta. Sin embargo, conociendo profundamente tanto el gasto como la parte de ingresos, fue subsecretario de ingresos y era quien de las negociaciones de los paquetes económicos. Eso fue más claro durante 6 años entre el 12 y 2018. Y me parece que el gasto necesita ser de mayor calidad. Ahorita creo que la calidad del gasto se ha deteriorado desafortunadamente. Entonces, está bien. Creo que los beneficiarios, nadie puede estar en contra de respaldar a los beneficiarios de los programas y, en efecto, esos beneficiarios son la base de la pirámide. Queda
pendiente, esa base de la pirámide, donde Oaxaca, por ejemplo, está con el 82% de su población económicamente activa en el sector informal. Quedan también aquellos desempleados recientes de las empresas que están quebrando. Entonces, pues quizás no da el espacio fiscal para esto, pero bueno, ya veremos como preguntas y les pido si pueden considerar estos dos temas, sobre todo en el contexto de una economía como Oaxaca y parece a la economía de Chiapas, ahorita en Chiapas, y conoces también de la informalidad extrema. ¿Qué más se puede hacer para esto? Seguramente es que estás en San Cristóbal, pues estás en una ciudad que como Oaxaca depende mucho del turismo y ese turismo se cayó hasta el suelo. Oaxaca en julio tiene su mejor mes normalmente. Apenas están abriendo los hoteles. En fin, adelante entonces con otras preguntas, las que tú selecciones. Diana. De acuerdo. Bueno, pues por orden de aparición un poquito, de Elizabeth Albarrán, del Economista. ¿Cuál es su... ¿creen que la propuesta del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para usar el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestales, el FEIP, como un fondo contracíclico, creen que esto es una ayuda oportuna para mitigar la crisis que enfrenta el país? Y si gustan tomar un minuto cada uno para responder, por favor. ¿Cuál es su opinión sobre esta propuesta de Hacienda? No, ciertamente yo sí creo que hay una gran ventaja, principalmente en la parte de sustitución de deuda por los costos asociados, pero el problema aquí es esta cuestión tan sui generis, ya ideológica del Ejecutivo en la parte correspondiente a utilización de medidas con covenants con los que él posiblemente no pueda estar de acuerdo, y ahí es donde tenemos un problema. Pero yo ciertamente pienso que sería muy beneficioso utilizarlo, principalmente porque el costo asociado es menor que la última deuda que emitimos, por ejemplo. No sé, Miguel, ¿qué piensa? Digamos, y yo creo que es buena pregunta, Elizabeth. Digamos, el FEIP básicamente está para una circunstancia como la actual, donde tú tengas una recesión muy profunda que te lleve a una caída de los ingresos y donde justamente el FEIP se construyó para que tú pudieras tomar recursos del FEIP justamente para hacerle frente a una caída de ingresos y que no tuvieras que recortar el gasto. Entonces, pues la verdad es que el planteamiento de utilizar el FEIP para eso, ese es justamente el objetivo para el cual se creó el fondo y para el cual de hecho se ahorraron recursos en el FEIP de manera importante pues durante los últimos años. Entonces, en ese sentido esto es perfectamente consistente, yo creo que es una medida correcta y es perfectamente consistente con el objetivo para el cual fue creado el fondo, y es exactamente lo mismo que nosotros hicimos en 2009, cuando tuvimos también una recesión muy profunda, se cayeron de manera muy fuerte los ingresos y se utilizaron los recursos en el fondo de estabilización. No sé si aprovecho también un poquito para comentar la pregunta de Hugo. De una vez, a lo mejor, y hay un poquito, yo lo que sí creo, obviamente sí hay, como ven, muchas similitudes entre la visión de Patricia y mía. Ahora bien, yo sí creo que podría haber un poco más de gasto, definitivamente no los paquetes que estamos viendo en otros lados, pero sí creo que podría haber un poquito más de gasto. En ese sentido, yo sí creo, y coincido un poco con tu visión, de que, pues en principio, a lo mejor podrías estar implementando cosas a lo mejor innovadoras, como por ejemplo pues el estar dando apoyos a la población a cambio de que por ejemplo se registraran con el RIF o se registraran para un RFC, para ir incentivando formalidad hacia adelante. En ese sentido, pues alguien que va a estar recibiendo recursos fiscales, yo creo que está bien que esté dentro del paraguas de la formalidad. Entonces, yo creo que sí hay margen para pensar cosas interesantes, ¿no?
Yo creo también yo estoy de acuerdo en que sí, efectivamente, Oaxaca y Chiapas y posiblemente Guerrero y comunidades muy específicas la estamos pasando de la fregada. Pero yo creo que no va a parar el intento del gobierno de continuar mandando recursos que son relativamente baratos con respecto al PIB. Pues ya mandó 25,000 millones. Yo creo que van a volver a mandar otros 25,000 millones. Es un costo bastante bajito. Sí hay lugar para eso. Máximo estamos recuperando impuestos. El problema son los cómo. Yo tengo miedo de que esto se vuelva una política de todo el sexenio, como si fuera realmente la medicina para reactivar la economía, y no la va a hacer. Yo creo que se necesitan medidas mucho más sesudas para realmente establecer cambios estructurales en la parte de la recuperación del mercado interno, que parecería ser que el Ejecutivo está muy interesado en realizar en este tiempo como medida de reactivación y medida de crecimiento. Me preocupa muchísimo que se interpreten esas transferencias son los instrumentos de recuperación de la economía. Y por otro lado, me preocupa muchísimo también la actitud de la gente, lo estoy viendo acá y seguramente es lo mismo en Oaxaca, ante la muerte. O sea, la gente está acostumbrada a hablar con la muerte todos los días. No le importa, le ha faltado el respeto a la pandemia entre tirios y troyanos. Yo estoy sufriendo todos los días con gente mía, amigos míos del pueblo que se están muriendo porque me dijeron, no me importa. Yo voy a seguir saliendo y si me muero, me muero. Es un problema de carácter cultural. Y tampoco les importa estar pegados como chapulines recibiendo sus subsidios. Podían estar ellos mismos cuidando la sana distancia para ir a recibir sus subsidios y están pegados como chapulines sin control de nada. ¿Qué podemos hacer ante eso? O sea, la verdad es que esa es la parte que más me preocupa en la parte de la moderación de la pandemia y de la recuperación de México. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de un miembro del Colegio de Economistas de Oaxaca, Marcos Matus, y es, bueno, primero una opinión, ¿no? Que se están minimizando la pandemia y la crisis, pues a ver si comparten la opinión, y que no se están implementando acciones específicas. Marcos Matus pregunta ¿qué podríamos hacer? Me imagino que en términos gremiales, ¿no? Yo creo que el doctor Mesmacher está mucho más calificado para contestar esa pregunta porque veo que hizo un trabajo extraordinario en la parte de las tendencias de la pandemia y seguramente ha pensado mucho más en cuáles pueden ser las medidas adecuadas. Marco, digo, mi impresión, obviamente tú por un lado dices qué podemos hacer nosotros de manera independiente. Yo creo que de hecho lo estamos viendo y eso también condiciona de manera muy importante qué es lo que puede o no hacer, el gobierno, ¿no? Con respecto, obviamente, a pues, toda la parte de apoyo empresarial que sí está viendo en otros lados y no está viendo aquí. Aquí yo creo que la parte que sí es muy importante, yo creo que va a ser muy difícil que haya un monto de apoyo fiscal. Yo creo que sí está viendo cierto apoyo financiero a través de banca comercial y banca de desarrollo, como estábamos viendo, pero probablemente no habrán recursos fiscales. Yo no necesariamente creo que eso esté mal, como ya apuntaba y como apuntaba también Patricia, sobre todo la parte empresarial. Lo que sí es muy importante desde el punto de vista empresarial es buscar flexibilidad y buscar renegociar. Entonces, en buena medida, ¿qué van a tener que estar pasando? Pues van a tener que ser negociaciones entre particulares, donde sí se están dando afortunadamente muchos casos de renegociaciones contractuales entre particulares, buscando con eso intentar sortear de alguna manera los peores momentos. Yo creo que todos tenemos que tener flexibilidad y estar abiertos a que ello pueda suceder. Eso es algo que yo creo que además el gobierno puede facilitar sin necesidad de incurrir en recursos fiscales, simplemente un poco pues, una parte que permite que haga más sencillo que se estén renegociando contratos entre partes, a lo mejor sin necesidad de llegar a problemas de bancarrota, ¿no? Ya después está la parte de la confianza, que es muy importante. Como yo mencionaba, obviamente en la medida en que no haya confianza necesariamente, de todas maneras la gente reacciona. Entonces,
por mucho que se cambien los semáforos, pues la verdad es que si la gente no tiene plena confianza de que la pandemia esté bajo control, pues de todas maneras habrá quienes empiecen a asistir, por ejemplo, a algunos comercios, a lo mejor gentes que ya tienen cierto grado de inmunidad, pero la gran mayoría de los que no tenemos inmunidad, de todas maneras, pues vamos a procurar cuidarnos en tanto tengamos la percepción de que la pandemia no está completamente bajo control. Entonces, yo sí creo que de todas maneras el intentar recuperar la parte de confianza va a ser un elemento fundamental. Obviamente, lo ideal sería que eso fuera algo que hiciera el gobierno. La otra opción quizás podrá ser que eventualmente a través de nuevas tecnologías, un poco estos temas de rastreo, etcétera, pues a lo mejor la sociedad civil también pueda intentar articular cierto tipo de respuesta, ¿no? Gracias. Yo quisiera nada más para complementar lo que dice Miguel con la parte correspondiente, que muy poca gente, creo, sabe que los bancos tienen una facilidad regulatoria de parte de la Comisión Nacional Bancaria para empujar los créditos, para empujar la deuda al final de los contratos. Y es algo súper importante, porque entonces sí permite a los deudores un respiro, permite a las empresas mismas un respiro, y el Banco Central está tratando de proveer esa liquidez, ya no percibe esos ingresos financieros, sino hasta dentro de 48 meses, digamos, y por lo tanto vas a tener problemas de liquidez y tienes que renegociar con tu cadena, ya sea con tus acreedores o con tus deudores, los acreedores de los bancos, o también acudir a las medidas de liquidez del Banco Central. Creo que ahí hay un apoyo muy fundamental que no se está viendo de una manera completa. Ok, bueno, muchas gracias. Aquí hay una pregunta de Adolfo Miranda, más bien dos preguntas. Una es si estarían de acuerdo en usar una banca de desarrollo de manera más agresiva, y la otra, ¿qué hace cuando las empresas están apretadas para alentar la formalización del empleo? Adelante, Miguel. Yo te complemento. Gracias, Patricia. Desde el punto de vista, y con mucho gusto de saludar a Adolfo, además. La verdad, Adolfo, mi impresión es que la banca de desarrollo ya se ha estado utilizando de manera relativamente agresiva. Lo que yo les mostraba es que cuando menos al mes de mayo, lo que estamos observando es un incremento en el balance de la banca de desarrollo y en el crédito de la banca de desarrollo al sector empresarial de alrededor de 15% en términos reales, diciembre-mayo, comparados con crecimientos que en años normales típicamente serían de 3 o 4%. Quizás se pudiera ser un poquito más agresivo, pero mi impresión es que cuando menos esa parte, la parte tanto de crédito de la banca de desarrollo como un poco toda esta líneas de crédito y demás que está utilizando la banca comercial, hasta el momento mi impresión es que esa ha sido una parte ya bastante positiva. Desde el punto de vista, entonces digo, a lo mejor se puede un poquito más, pero obviamente mientras más agresivo eres, luego tienes más cartera mala y cartera vencida, pero yo creo que sí está habiendo un esfuerzo relativamente agresivo. De hecho, el Fondo Monetario anunciaba que probablemente que ellos tenían registrado que iba a ser más o menos 0.7% del PIB. Mi impresión es que va a terminar siendo bastante más grande que eso y yo creo que está bien. Y la verdad es que las tendencias hacia eso apuntan. Entonces, en ese sentido, esa sí es una parte que yo creo que se está utilizando de manera correcta. Miguel, ahí sí yo no lo veo así tan claro. ¿Dónde estás viendo tus cifras de que la banca de desarrollo está ampliando sus créditos? O sea, yo no la he visto. Son los datos de Banco de México, ¿eh? Son un poquito los que había yo presentado, Patricia. Pero posiblemente la banca de desarrollo concebida como FIRA y los fideicomisos internos de Banco de México, porque Nacional Financiera no siento que esté ampliando sus créditos, ¿o sí? No, fíjate que son los datos igualito de donde viste tu M1. Ahí Banco de México también reporta el financiamiento otorgado por Banca de Desarrollo y también Banca Comercial. Y ahí más o menos los niveles sí se observan un crecimiento en las empresas, más o menos de 13-14%. Si quieres, viene en la nota, te la comparto. Vale, muchas gracias. Sí, esa es una magnífica noticia. Yo creía que no estaban permitiendo. No, sí está creciendo. El uso de la banca de desarrollo por el aumento en la deuda, ¿no? Porque también es una deuda contingente.
No, sí lo están permitiendo. O sea, esa parte sí está creciendo bien. Y de hecho, algo que también es notable y es importante también para ti, está creciendo mucho, los recursos que le están dando es mucho más chiquito, pero está creciendo mucho más los recursos que dan a intermediarios financieros no bancarios, que ves que luego intermedian mucho el crédito de la banca de desarrollo. Entonces, esa parte también está creciendo más o menos bien. Qué gusto me da. Voy a verlo. Muchas gracias. No, de nada. Y luego, la segunda pregunta, que es un poquito qué cosas se pueden hacer para empresas, digamos, empresas que están apretadas para fomentar la informalidad. Digo, mi impresión, un poquito para que ustedes sepan, pues la verdad es que toda la recaudación del RIF es del orden más o menos de 30, 40 mil millones de pesos en totalidad cuando se estuviera cobrando todo. Entonces, pues en ese sentido sí podría haber cierto grado de diferimiento de pago de impuestos para los contribuyentes del RIF sin que eso necesariamente generara mucha presión fiscal. Entonces, ahora bien, ¿qué es lo que sí es importante? Yo creo que es algo que hemos enfatizado Patricia y yo. En México hay muchos contribuyentes y hogares de bajos ingresos. Entonces, en ese sentido, tú puedes articular una respuesta que se enfoque en dar apoyo a hogares de pocos ingresos y a empresas muy pequeñas sin que eso necesariamente tenga costos fiscales muy grandes. Y entonces, en ese sentido, mi impresión es que ahí sí podría haber un poco más, aún queriendo cuidar las finanzas públicas, sí podría haber un poco más en ese sentido. Y adelante, te cedo la palabra, Patricia, para tu complemento. No, pero bueno, la pregunta que te hice sí era muy clara, pero también la parte correspondiente de la banca de desarrollo que, pues, desafortunadamente no nos equivoquemos. El porcentaje de cartera de la banca de desarrollo es muy pequeño en comparación con el punch crediticio de la banca en general. Tenemos una banca sólida, como lo decía ya el secretario Herrera. Sus indicadores son adecuados, salvo un par de problemas que vamos a ver pronto, que ya estamos viendo en bancos que ya venían vulnerables. Y por lo mismo, yo sí siento que es importante que los bancos comerciales sigan utilizando las facilidades del Banco Central en caso que esto se vaya un poquito más allá por la incertidumbre que se considera, considero que en ese momento, la verdad no sabemos ni siquiera para dónde vamos en términos de terminación de esto. Pues, como lo dijo Miguel, tiene tres observaciones de indicadores que podrían decir que ya vamos para abajo. Ojalá continúe esa tendencia, pero la volatilidad todavía la siento muy fuerte y los bancos tenemos que estar preparados para abrir líneas, para posponer nuestros créditos y para manejar nuestra liquidez. Muchas gracias. Una pregunta sobre cómo atender al sector financiero, pero bancario y también no bancario, ¿no? Las entidades financieras no bancarias en México tienen un rol muy importante en la dispersión y en la capacidad de ciertos sectores productivos para tener liquidez a su alcance. Entonces, ¿cuál es su opinión, sobre todo Patricia, sobre cómo apoyar solvencia, manejo de cartera, o sea, asegurar la sostenibilidad de entidades financieras no bancarias que atienden en gran parte pues, pequeñísimos negocios y población rural? Sí, ahí sí tocas un punto importante de carácter estructural, en el sentido de que yo sí siento que la inclusión financiera es uno de los instrumentos más importantes de desarrollo por los que podríamos contar. Y la inclusión financiera la estamos haciendo en los intermediarios financieros no bancarios. Los bancos, por su tamaño, por su escala, no pueden costos adecuados, salvo ahora con las nuevas fintechs que están prometiendo esto, pero es una promesa, no pueden atender productos hechos a la medida de innovación que conlleva la inclusión financiera. Y en ese sentido, yo sí creo que medidas que comenzaron a plantearse a principios de sexenio de regulación diferenciada, de un acceso más fuerte de fondos, y deja tú de fondos, de garantías
Con que nos den la banca de desarrollo o el gobierno a través de algunos mecanismos, garantías que nos permitan compartir el riesgo que estamos incurriendo, sería maravilloso. Y la otra parte también es la parte regulatoria. O sea, es impresionante cómo a fuerza de que no te conozco y no sé cómo vas a actuar porque eres chiquito y eres joven como intermediario, te ato las manos. Y esa no es una política correcta. Creemos que una regulación adecuada no tiene que ser laxa para ser adecuada y darnos un poquito más de respiro para podernos fondear, por ejemplo. Es impresionante las incapacidades de fondeo que nos tienen por parte de los reguladores. Y eso sí es una brida muy importante para el crecimiento de México en general. Muchas gracias, Patricia. Garantías, costos de regulación, costos y requerimientos de fondeo, ¿no? En el caso de financieros no bancarios. La última pregunta, Hugo, si quieres lanzarla y con esta cerramos. Estamos ya tarde, pero esto está tan bueno que aquí nos quedamos y tenemos una última. Entonces, si los panelistas no se tienen que ir, hacemos la última pregunta y cerramos. ¿Quieres avanzar con la pregunta, Hugo Félix? ¿O elegimos alguna de aquí? Perdón, estaba con el micrófono cerrado. Pues, primero, creo que han sido muy claros ambos. ¿Creen que la nueva normalidad vamos a volver al periodo, o sea, van a ser las cosas similares a como eran antes? Ese es un poco el supuesto que está en los programas de apoyo y en Canadá, donde los vínculos laborales pues, se han preservar. Es decir, los gobiernos han puesto la nómina. Estados Unidos, el vínculo laboral se ha perdido. En este... ¿Soy solo yo o te escuchas mal? ¿Te escuchas cortado? Creo que se está cortando. Yo también escucho cortado. Es que no estoy entendiendo sus preguntas, desafortunadamente. Sí. Puede ser que tenga problemas de internet. A ver, la nueva normalidad, una situación parecida vamos antes o una cosa radicalmente distinta. Esa es la pregunta. Si me permite esta vez, Miguel, comenzar. Por favor. Miguel estaba detectando puntos de salida rápida y menos rápida en sectores, partidos, servicios, manufacturas, etcétera. Yo siento que estructuralmente, y no sé qué tanto es un wishful thinking y qué tanto Miguel lo comparta conmigo, que sí vamos a salir a una normalidad, cuando menos con tendencias chocantes diferentes. Una normalidad típica de los Estados Unidos de consume y un consumismo que van a querer regresar al consumismo para poder, como motor del desarrollo, y gente que ya se acostumbró o que ya nos acostumbramos, cuando es en mi caso, a consumir menos y ser más felices consumiendo menos. Entonces yo siento que esa gran tendencia, la otra gran tendencia de consumir menos, va a ser un mundo tal vez más pequeño en términos de Producto Interno Bruto global, o sea, tal vez salgamos a una normalidad con productos internos brutos más chiquitos, pero con gente muchísimo más satisfecha en su relación trabajo, familia, trabajo, lo que le dicen ocio, y una tendencia muy importante en productos de cuidado de la tierra. O sea, ya de por sí en Shark Tank yo ya veía a emprendedores que venían a darnos verdes, si lo están viendo ahora, por ejemplo, toda esta nueva temporada que la grabamos antes de que entrara la pandemia, chavos verdes, chavos protegiendo la tierra, chavos enojados con la desforestación. Y yo sí creo que es una generación que va a salir muchísimo más consciente del cuidado del planeta. Y eso va a cambiar los mercados. Y eso va a cambiar el consumo de algunas cosas. Yo creo que cuando menos se va a amortiguar. En el sentido, por ejemplo, de consumos suntuarios. Yo creo que van a ser
de menor cuantía de carácter estructural. Creo, cuando menos va a ser una tendencia fuerte. Esa es mi apreciación, no sé, Miguel. Bueno, por una vez creo que voy a expresar una visión un poco más distinta que la de Patricia. ¡Qué bueno, y era hora! Desafortunadamente, yo creo que sí vamos a regresar mucho a cómo estaban las cosas antes. Desafortunadamente, nos vamos a tardar un rato. De nuevo, la recuperación yo creo que va a ser relativamente lenta. A ver, obviamente, ojalá y se descubriera mañana una vacuna o una medicina efectiva, en cuyo caso pues estamos hablando de una cosa completamente distinta, pero hasta en tanto que eso no suceda, desafortunadamente, sí mi impresión es que la recuperación va a tomar mucho tiempo. En la medida que la recuperación tarde más tiempo, eso va a implicar también una disminución mayor en la riqueza, ya sea de hogares que han tenido que estar utilizando sus ahorros o empresas que han tenido que estar utilizando su capital o gobiernos que han tenido que estar utilizando mayor endeudamiento. Entonces, en ese sentido, eso sí va a ser un reto, desafortunadamente me parece hacia adelante. Ojalá y sea manejable. Entonces, mi impresión es que el reto más bien podrá estar viniendo por ese lado, de que yo espero que regresemos a donde estábamos antes. Ojalá y además se den algunas de las cosas que dice Patricia, pero esas partes ya de cambios de comportamiento y de preferencias no estoy seguro. La parte que sí yo conozco mejor, pues, que es un poco la parte economistas y de ahorros, sí mi inquietud sí sería que estemos utilizando una cantidad importante de ahorro y estemos consumiendo de manera importante nuestra riqueza un poco para lidiar con la circunstancia actual, y en ese sentido, de todas maneras, aun cuando nos recuperemos, de todas maneras tenga que pasar un cierto tiempo en lo que reconstituimos la riqueza que se haya perdido por el episodio, ¿no? Entonces, yo pensaría que sí regresaremos a donde estábamos, espero, solamente que desafortunadamente nos va a tomar algo de tiempo. Okay. Muchas gracias, Patricia y Miguel. Hugo, ¿quisieras hacer algunos puntos finales? Yo creo que un último minuto antes de que cerremos, si nos da permiso tu internet. Espero que sí, que sea mi internet estable. Sobre todo porque me parece que lo que han comentado, pues es bastante objetivo. Ciertamente, una visión diferente del common wisdom, de lo que se concibe y de los reclamos que se tienen, de por qué no hay una política fiscal súper expansiva. Sin esa política fiscal no nos vamos a salvar. Bueno, primer punto, objetivo y hasta cierto punto optimista, es no se tiene una seguridad. Y puede representar una ventaja. Sin embargo, también hay el reto de que el programa de apoyo, los de apoyo, pues también se ajusten conforme pasa el tiempo, porque esto, yo, con lo que nos han dicho, diferente. No es de mi lado, pero creo que ya nos quitó el permiso tu internet otra vez. Está un poquito... Sigues un poquito cortado. A ver, ahí estoy. ¿Ya? Estás, sí. Adelante. Ok. Muchas gracias. No, pues simplemente agradecerles, decirles que nos quedamos con una visión diferente de cómo entramos a este optimista. Reclaman que no hay una respuesta fiscal sumamente no son ciertas en cuanto a el efecto. Pues
vale para ambos su tiempo, preguntas de todos, contestarlas, pero seleccionamos algunas y bueno, pues que estuvieron con nosotros aquí virtualmente, es fondo virtual. Hugo, me parece que se estás cortando mucho, pero si a mí me escuchan bien... Sí. Pues si quieres, a ver. Pues nada más despide. Sí, yo escuché que ya te estabas despidiendo, entonces otra vez el comercial de Oaxaca, Miguel y Hugo tienen en el fondo de la Biblioteca Burgoa. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión. Ojo, no hay respuestas que claramente digan que una política fiscal expansiva determina un mejor crecimiento, un mejor desempeño o perspectivas. Yo creo que ese es de los grandes aprendizajes. Muchas gracias a todos por su tiempo. Esto fue el Colegio de Economistas de Oaxaca. Pues salud, un mezcalito a todos para donde estén. Gracias, muchísimas gracias. Un gran bonito día. Chao, gracias. Gracias.